lo que siempre le digo a mis pacientes, yo intento tratarlos a todos como si fueran mi familia. ¿Por qué a día de hoy la artroscopia está siendo una solución cada vez más usada, pero que son muy pocos los cirujanos que realmente se consideran como especialistas, ¿no? El que era presidente de ese momento, no lo voy a decir quién es, pero era una persona que no creía en la artroscopia. Pero claro, lo importante son las prótesis porque factura. ¿Y tú cuando le explicas eso a tus pacientes en la consulta, lo entienden? Las camaritas no son poco agresivas. No, aunque sean mínimamente invasivas, no quiere decir mínimamente peligrosas. Puedo cambiarte la forma completa del fémur, puedo hacer mucho daño, puedo dañar un vaso, una arteria igual que otra gente. O sea, las reuniones a las 6:30 de la mañana en Estados Unidos, Jorge Chala tenía un equipo de 36 personas haciendo investigaciones, de los cuales de los 36 médicos eran 10. Lo que vendría a ser pues como en una empresa un comité de dirección, ¿no? Es decir, el mejor en cada área, por así decirlo. A veces los técnicos de rayo, cuando llevan pobres 10-15 minutos sin hacer nada, que cogen el móvil y yo les pido el rayo y ese milisegundo que lo veo con el móvil, a mí me arde el corazón. Yeah. Porque yo le digo, ¿te gustaría que fuera tu padre? Muy buenas, aquí estamos de nuevo en Diagnóstico Cero, esta vez en la segunda temporada. Como veis, vamos a producir esta segunda temporada de Diagnóstico Cero en nuestras oficinas, aquí en Maestro Rodrigo, en Valencia. Hemos impreso un luminoso también muy bonito que va a decorar todo este despacho y teníamos ganas de hacerlo aquí porque queremos que los invitados se sientan en casa, que nos visiten, hacerlo a nuestra manera, con mucho gusto y seguro que así pues, logramos llegar a más gente, ¿no? Y hoy, en nuestro primer episodio de la temporada 2, tenemos al doctor Bruno Capurro. Bienvenido. Muchas gracias. Pues nada, un placer estar aquí. La verdad que muy entretenido. Este es como segundo o tercer podcast que me toca hacer, ¿sí? Pero primero que me toca con video así entrevistas y siempre es emocionante compartir cosas nuevas y ver la medicina desde un punto de vista más cercano, porque siempre Eso es. El doctor... estamos siempre acostumbrados a que los médicos, ¿no?, les escuchemos en las consultas, ¿no? y también queremos que el médico llegue al público, ¿no? Y lo otro también que es importante, o sea, antiguamente socialmente el doctor estaba como muy idolatrado, muy bien. Sí, idolatrado. Muy bien idolatrado. Y porque eran muy pocos, o era muy difícil acceder a ellos, o era una cosa distinta. Yo creo que hoy en día la medicina es una profesión más, o sea, obviamente tiene un rol importante en el cual a nivel social no lo podemos dejar. Bueno, un poco yo me formé en Chile, donde es muy distinta la relación médico-paciente, es mucho más formal, porque precisamente es muy difícil entrar a medicina, son escasos los médicos en comparación a lo que hay acá, por ejemplo, en España. Pero esa relación médico-paciente en la cual no podían ser amigos, que te decían en la universidad, a mí nunca me hizo sentido. O sea, yo siempre vi la relación médico-paciente como una relación más cercana y es lo que siempre le digo a mis pacientes, yo intento tratarlos a todos como si fueran mi familia. Entonces, pues me quedo tranquilo de que hago todo lo posible por entender qué les pasa, diagnosticarlos bien y sobre todo tratarlos bien. Y lo que muchas veces hago como broma, que yo también como trabajador en la privada, es que el servicio postventa es muy bueno, porque en el fondo me preocupo de que estén bien, que tengan un acceso fácil a nosotros. Y es por eso que esa relación más cercana y al final terminan siendo más que pacientes, muchas veces amigos y lo busques o no lo busques, termina así. Porque... Pero muy interesante esto que acabas de lanzar y es que ese servicio postventa, y tú lo has dicho venta, sí, ¿no? Porque al final un paciente va a un hospital privado porque requiere de un servicio, desde luego, en muchos casos, más inmediato, ¿no? Claro, ese servicio postventa y ese trato al paciente en la privada, ¿consideras que hay mucha diferencia en el hospital público y que por tanto el hospital público ese servicio se echa más en falta o se hace de otra manera, ¿no? Yo creo que no. He tenido, o sea, hay una cosa de recursos y hay una cosa de tiempo. O sea, obviamente yo no le puedo atender a una persona igual si tengo 20 pacientes una mañana que si tengo 45, que es lo que muchas veces nos pasaba en la seguridad pública, que teníamos consultas de 35 o 40 pacientes y en el cual la pobre abuelita entraba a la consulta y no te daba en los 5 minutos a subirle a la camilla, cosas prácticas. O sea, pero sí, por ejemplo, yo creo que depende mucho de la persona. O sea, el médico tiene que saber adaptarse, darle la prioridad a las cosas y he tenido la suerte de tener muy buenos mentores en mi vida que han estado siempre en pública o en privada y son personas que han logrado transmitirle esa pasión a cada lugar. ¿Quiénes son esos mentores, no? Porque me decías antes,
me he formado en Chile, me he formado en Estados Unidos, me he formado en España, ¿no? Te has formado de manera muy global, ¿no? Muy multicultural, me atrevo a decir. Y eso, claro, es muy relevante, ¿no? Porque las praxis médicas en cada país, con cada cultura es totalmente diferente. Claro, yo creo que eso es, para mí, una de las grandes suertes. Uno de mis hobbies es viajar y creo que lo he combinado muy bien con la medicina. Sí. El hecho de haberme formado en Chile, tuve la suerte de trabajar mucho con traumatólogos deportivos desde muy pequeño, o sea, de segundo de medicina. Yo vengo de una familia, como les contaba antes, de publicistas que no tienen nada que ver con la medicina, no tengo ese patrón a seguir de un padre médico o madre médico. Y la verdad ha sido siempre que me gustó ayudar. Y ahí empezó toda la cosa a salir adelante, entré a medicina, vi la oportunidad de anatomía, me gustó, el profe me metió. De ahí, en un curso con uno de los traumatólogos deportivos muy famosos de Chile, me acuerdo que le falló todo el sistema de la torre de artroscopia y yo era el que tenía que reponer las aguas, o sea, era el ayudante del ayudante. O sea, y los dos cirujanos que estaban con él, cuando falló todo, él les ofrece ir a ver la cirugía en la noche, porque tenía la misma cirugía en la tarde, me recuerdo, en una cirugía de hombro. Y los dos dijeron que no, y pues yo era el niño que estaba atrás saltando y decía, me encantaría ir a verlo. Y de ahí este doctor, que es Fernando González, fue la persona que me empezó a motivar en el mundo de la medicina deportiva, sí. Y yo, que compaginaba con también hacer deporte de alto rendimiento, fue muy entretenido porque vi que él ya lo había hecho en su vida. Y él, por ejemplo, se formó en España. Entonces, cuando estuve trabajando con ellos un par de años, allá estuve en la Selección Nacional de Chile, en un club que se llama el Audax Italiano, que es como una real sociedad, en el fondo. Sí, un club local, pero de mucha historia, ¿no? Con mucha Claro, afición. pero que está en primera. No desciende, pero pero que tiene capacidad de llegar ahí a los puestos de arriba. Es un club... Bueno, en Chile esperemos que nos estén viendo, ¿no? Habrá que defender al club. Es un club con mucha esperanza. Bueno, mi familia es italiana y se llama el Audax Italiano, que es donde fue, de hecho, mi primer trabajo como médico fue ahí. Y yo creo que en el fondo de ahí, esa misma persona, cuando me empujó a venirme un poco a España, me dijo, Chile te va a quedar chico en algunas cosas, grandes en otras, y a nivel personal, pues pude tomar la decisión personal de venirme y ahí di el MIR. Después tuve la suerte de entrar al Hospital del Mar, que es un tremendo hospital de los Centros de Referencia Nacional en Artroscopia, donde está hoy día de jefe de servicio Joan Carles Monjau, que en sí el más lejos... médico residente. Correcto. Ahí donde hice la residencia, claro. Estuve 5 años ahí. Claro, y tuve a Joan Carles Monjau, que es el presidente de la Europea de Traumatología Deportiva, es el catedrático hoy en día de Barcelona. Martey, estuve también con muy buenos profesores del mundo de protésica, que nosotros, a diferencia de Estados Unidos, que solamente hacen trauma deportiva o ortopedia, ortopedia deportiva, nosotros hacemos tanto prótesis como artroscopia. O sea, como que tratamos a las pacientes de forma más integral. Más integral, sí. Y la artroscopia es una técnica que nos ayuda a hacer las cosas mejor, pero no es una cosa aparte. Y ver ellos, no sé, pues estaba Fernando Marqués, Pedro Inarejo, Lluís Puig, que son gente que suenan así rapidito, pero son todos presidentes de la Sociedad Catalana, presidentes de la Sociedad Española de Rodilla, de cadera, o sea, son gente de mucho peso, pero lo que a mí me ha encantado es que todos ellos han sido siempre muy buenas personas. O sea, pero realmente muy buenas personas y muy enfocados en enseñarles. Y estabas mencionando el tema de la artroscopia. ¿Por qué a día de hoy la artroscopia está siendo una solución cada vez más usada, pero que son muy pocos los cirujanos que realmente se consideran como especialistas, ¿no? O sea, a ver, la artroscopia al final es una técnica. Yo estoy dentro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Artroscopia y la verdad que creo que me encargo de la parte de relaciones institucionales y la idea es como tratar de llegar a más gente y incentivar a los jóvenes a que lo usen más como una herramienta. Yo creo que antiguamente no estaban los recursos, o sea, la artroscopia era, no sé, te estaba hablando de los años 2000, 2010, tener una torre de artroscopia era muy caro. Hoy en día, pues, la encuentran en todos lados y el problema es que hay pocos tipos que... Claro, pero eso también va relacionado con la escuela, ¿no? Y la formación que tú comentabas antes, es decir, quizás aquí en España, en las universidades, los docentes, los profesores, no dejan de ser médicos que tienen otros procedimientos quirúrgicos, ¿no? de otra categoría, y que son ellos los que están formando a los nuevos médicos, ¿no? Entonces, claro, quizás tiene que darse a un poquito de transición, ¿no? Hay un cambio generacional ahí. Fue gracioso, por ejemplo, para hacer el fellowship en Estados Unidos me gané una beca de la Sociedad Española de Cadera, que me pagaban una parte de la estancia allá en Estados Unidos, y cuando me tocó presentar en la Sociedad Española de Cadera precisamente lo que había hecho en Estados Unidos, el que era presidente de ese momento, no lo voy a decir quién es, pero era una persona que no creía en la artroscopia. Y tú dices, pero ¿cómo no vas a creer en una cosa que es real?
presento 2 trabajos que hicimos, que publicamos en revistas de alto impacto con 2 de los mentores que tengo en Estados Unidos, que son Shane O y Jorge Chala, que son personas espectaculares y que generan equipo. Y esta gente, por ejemplo, a mí, o sea, termina la presentación y cuando normalmente en un podio se abre como un ruedo de preguntas y el tipo dice, bueno, nos dejaremos del juego las camaritas y vamos a pasar a lo importante. Al lío, ¿no? A la carpintería. Claro, lo importante son las prótesis porque facturas. Sí. O sea, lo que es triste, pero por ejemplo hoy en día en una artroscopia de cadera vale la mitad de lo que vale una prótesis de cadera y en verdad una artroscopia de cadera lo que está haciendo es preservar la articulación del paciente durante muchos años y a lo largo del tiempo, o sea, conectando, o sea, si yo hago una artroscopia puedo alargar el plazo 10, 15, 20, incluso 30 años hasta una prótesis, pero ese paciente cuando le tengo que poner la prótesis le quedan 20 años más para llegar al recambio. En cambio acá la historia normal es llegar a poner la prótesis joven y hacer un recambio joven. ¿Y tú cuando le explicas eso a tus pacientes en la consulta, lo entienden? ¿Entienden que es menos invasivo? ¿Se fían de las camaritas o prefieren la carpintería? Es que lo que pasa es que hay mucho desconocimiento, ¿no? Las camaritas no son poco agresivas. O sea, que yo haga cosas con 2 camaritas, puedo cambiarte la forma completa del fémur, puedo hacer mucho daño, puedo dañar un vaso, una arteria igual que otra gente, o sea, no, aunque sea mínimamente invasiva, no quiere decir mínimamente peligrosa. Eso es. Entonces yo creo que al final el problema que tiene la artroscopia es que requiere mucha técnica tuya, o sea, para poder decir, oye, yo hago una artroscopia que era bien, necesitáis 100 casos. Y lamentablemente esos 100 casos no son robots, o son personas. Entonces, pues, siempre digo, lamentablemente vamos haciendo daño sin querer, a pesar de que tengáis una muy buena formación y eso es importante. Y a los pacientes, si tú le habláis con sinceridad, con estadísticas reales, sin venderles humo... ¿Y hacia dónde va la artroscopia? ¿Cuál crees que es el siguiente paso? A ver, yo creo que en el fondo, a mí me gusta mucho el tema de investigación, estoy muy metido en varios proyectos y creo que en el fondo es, al igual que todo el mundo, es integrar las cosas. O sea, estamos intentando hacer un proyecto con análisis de biomecánica, con data manager de parte de inteligencia artificial, de ver cómo analizar, por ejemplo, mezclar las resonancias con los resultados de las imágenes dentro de la cirugía, con los resultados postoperatorios, y ahí viene todo el mundo de la inteligencia artificial que no nos podemos quedar lejos nosotros. O sea, de hecho, yo tenía la duda de si hacer un MBA o hacer un máster de inteligencia artificial porque no sé qué va a ser más importante para mi futuro, por ejemplo. ¿Y vosotros estáis acostumbrados, por ejemplo, en tu hospital, en IMSS, que ahora mismo, como sabemos, lo ha comprado el grupo Rivera Salud? ¿Estáis acostumbrados? Si no me echan, si no decimos Rivera IMSS. Además que también trabajan con nosotros. ¿Estáis acostumbrados a recibir ese tipo de formación en IA de otros partners, ¿no? Tenemos mucha parte de colaboración. O sea, eso es entretenido. Otros partners tecnológicos. Al final, nosotros somos una clínica joven con muchas ganas, con cirujanos con muchísimas ganas. Ahora con la llegada de Rivera son gente con ganas, con más potencial económico todavía. Y la verdad que yo tengo la suerte que todos los proyectos que he querido desarrollar me han dicho que sí. Y eso para mí es una de las razones por las cuales estoy ahí contento. O sea, en el fondo, todo lo que es formación, yo creo que al final, como cirujano no podía abarcar todo. Entonces, mucho más de formarte a ti, de repente lo que he aprendido yo con la gente de Estados Unidos es sumar gente a tu equipo que sepa hacerlo. Claro. A mí, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo de las reuniones a las 6 de la mañana en Estados Unidos. Jorge Chala tenía un equipo de 36 personas haciendo investigación, de los cuales los 36 médicos eran 10. O sea, todo el resto eran gente... Sí, rodearte de gente que es buena ingenieros biomecánicos, en cada claro, especialidad. Lo que vendría a ser pues como una empresa, un comité de dirección, ¿no? Es decir, el mejor en cada área, por así decirlo. Exacto. Eso, y tú saber escuchar y tener la información totalmente integral de todo y a partir de ahí, pues, obviamente, sí, acertarás más, ¿no? Mi hermano es empresario, tiene un banco de energía renovable y siempre le hice una entrevista cuando ganó un premio. Y en esa entrevista siempre dijo algo que me encanta, que es, en el fondo, yo no quiero ser el mejor, sino que quiero tener al mejor de cada una cosa en mi equipo, claro, y yo ser el mejor en conectarlo. Claro, pero eso con los médicos es difícil, porque los médicos ya sabemos que hay muchos egos, que hay perfiles complicados, que también, bueno, que al final estáis lidiando con enfermeros, con instrumentistas, con anestesistas. Entonces, claro, cada uno es bueno en su especialidad, pero son roles que juegan un papel muy importante, ¿no? Claro, hay en el fondo... Hay que tener esa cintura, ¿no? Esa mano izquierda también para saber lidiar cuesta porque... situaciones difíciles en quirófanos, en reuniones de equipo. Yo creo que hay dos situaciones. Uno es el mundo de quirófano, que para mí es... Yo lo considero, y lo que le digo a los pacientes muchas veces, para mí es como un equipo de Fórmula 1. Sí. En un equipo de Fórmula 1 no hay personas más o menos importantes. O
O sea, si el tipo que cambia la rueda puso mal la tuerca, perdieron 3 segundos y se acabó la carrera. El quirófano es un poco lo mismo. Entonces, en el quirófano yo le pido a mi gente, y de hecho a veces los técnicos de rayo cuando llevan pobres 10-15 minutos sin hacer nada, que cogen el móvil y yo les pido el rayo y ese milisegundo que lo veo con el móvil a mí me arde el corazón. Yeah. Porque yo le digo, ¿te gustaría que fuera tu padre? O sea, y es distinto el mundo de quirófano en el cual tenemos que ser mucho mejores y la verdad que también por el tema del ego y la presión y todas esas cosas, todos tenemos que trabajar. O sea, yo he tenido... Pero los quirófanos lo que se requiere es sobre todo precisión, atención y que la gente esté ultra concentrada y que no se escape nada. Claro, pero es difícil. Pero claro, es difícil porque hacéis muchos quirófanos, es muy rutinario y luego la gente, si supiera de verdad, o sea, el día a día del quirófano, ¿no? Todas las cosas que suceden ahí, alguno diría, coño, yo no entro al quirófano, ¿no? A mí la gente cuando entra al quirófano siempre me dice como, ¿tanta gente? Yo, hombre, tengo anestesista, enfermera anestesia, mi anestesista, o sea, mi enfermera, el circulante, el que te ayuda con los rayos, el ayudante quirúrgico, otro que viene a aprender, y ya falta el camillero, que a veces son 2, entonces, y claro, como un coche, el coche del paciente, entonces tiene que ser rápida toda la gestión y lo que siempre yo digo, porque muchas veces nos hacen la broma nosotros los traumatólogos, que somos igual a los mecánicos. Y digo, sí, somos igual a los mecánicos, pero la única diferencia es que arreglamos el motor con el motor andando. Eso es. Entonces hay una pequeña diferencia de complejidad. Pero bueno, no... Pero a ti el quirófano te gusta, ¿no? Entras a quirófano y tienes un día de cirugías y lo disfrutas. A ver, la suerte que tengo yo y la razón de por qué he podido hacer tantas cosas en mi vida, sacrificando tantas cosas, es porque me apasiona a fuego. O sea, me lo paso genial en la consulta, en quirófano, ayudando a la gente. O sea, el dicho este que tengo del doctor feliz, de a quitarle el dolor al mundo, es porque lo vivo. O sea, creo que podemos lograrlo y podemos ayudar a la gente. Es mucha satisfacción, ¿no? Que tener un paciente en la consulta, detectar el problema y decir, no te preocupes, que tal día te vamos a intervenir y vas a salir sin dolor. Y eso claro, le cambias la vida a una persona. O sea, y yo creo que también tiene que ver con lo que te costó llegar hasta donde estás. O sea, la otra vez me hice una entrevista en el IMSS y me preguntaron cómo estás ahora en tu realización personal, de profesión, y le dije, yo estoy feliz. O sea, me hubiera dicho a mí hace 15 años que he logrado todos los títulos que quería, claro, con las distinciones máximas que quería, con los pacientes que estoy ayudando, con los mentores. O sea, creo que eso es suerte y la suerte se la va construyendo con esfuerzo, pero lo gozo. Y lo que tú me decías es, yo he sido deportista toda la vida, entonces para mí entrar al quirófano a las 8 de la mañana es como entrar a la final de la Champions todos los días. Eso es. O sea, sí, te levantas y dices, hoy me tengo que comer el quirófano. Claro, aparte... Tengo un reto por delante muy importante. Exacto, y aparte que yo creo que es muy challenging, ¿no? Claro, no hay cirugía igual que la otra. O sea, efectivamente. El día que pensáis que va a salir fácil es la que peor lo pasáis. O sea, tenéis que ser siempre humilde ahí porque... O sea, el cuerpo humano no perdona, es peor que el mar. Claro, y tú, Bruno, que eres sobre todo especialista en rodilla y cadera, ¿cuáles son los protocolos más habituales en prequirófano? A ver, lo más importante es saber qué lado. ¿Qué lado tenemos que operar? Ríete, claro, pero se pregunta 7-8 veces en todos los checklists antes de que el paciente entre porque... O sea, ¿se ha dado casos que de repente le has abierto la rodilla a un tío? No he llegado a abrir. No, sin contarte más lejos. O sea, un paciente en el cual yo sé que tenía artrosis en las 2 caderas, por ejemplo, pero le dolía más el lado derecho. Sí. Y yo sabía que el lado derecho era el peor. Tenía ese recuerdo de la cara del paciente, no sé qué. Pues me acordaba de este paciente que entró al quirófano y todo el mundo el lado derecho y era el lado izquierdo el que teníamos que operarle. Y les digo, pero el paciente ya sedado, entonces su opinión ya claramente no vale. Y yo digo, este señor firmó la cadera izquierda, o sea, porque hay veces que en la radiografía, siempre digo también, nosotros operamos pacientes, no radiografías, porque hay pacientes que tienen una radiografía horrible y no les duele nada. Y este señor era el caso de eso, o sea, la cadera izquierda era una poesía horrorosa que es lista para prótesis y no le dolía nada. Y la derecha, que la tenía mal, pero no tan mal, era la que más le dolía. Y era porque tenía una lesión justo en la zona de carga y era lo que más le limitaba. Y paramos quirófano. ¿Se despertó? No. Ah, vale. Checklist, manos lavadas, todo eso. Y digo, mira la hoja del consentimiento informado, lo que hice firmar yo. Firmamos a la izquierda, lo dimos vuelta, 7º checklist, había pasado 6 checklists. Pero es que al paciente le preguntaron, ¿cuál te duele? Dijo, pues las 2. ¿Cuál te duele más? Pues hoy día la otra. Y claro, legalmente, a ver, pasa que son las 2, pero te puede pasar. O sea, yo de ahí que soy un obsesivo, digo, o sea,
Joder, hemos hecho 7 veces el checklist y en el 8º no te das cuenta. O sea, pero bueno, esos son como más de película, ¿eh? O sea, eso te pasa uno en miles. O sea, yo llevo más de, no sé, 3.000 cirugías y me ha pasado una Sí, vez. lo normal es que en el preoperatorio no Chequea. ocurra nada. Hay pacientes que es muy graciosos que se marcan esta no, por ejemplo, que es muy gracioso. Sí, no me digas. Es buenísimo, tío. Yo creo que lo más gracioso siempre acaba siendo el momento en el que te despiertas de la sedación o de la anestesia, que apareces como medio fumado. O sea, eso es tremendo. A mí me operaron hace no mucho de una hernia umbilical y recuerdo que cuando me desperté en el pasillo, justo después de salir de la sala de quirófano, me desperté y vi a los dos cirujanos y a uno de ellos le dije: te voy a escribir una reseña. Y, o sea, tú imagínate la que llevaba yo, te despierta una sensación de comodidad. Cuando te despiertas, dices, aquí ha salido todo bien, porque estás en un estado de tal felicidad. Claro, no, y aparte que yo siempre digo al paciente que es muy gracioso, porque yo tengo varias como truquitos que he ido aprendiendo a lo largo del año, me preguntabas tú de los mentores y esas cosas, para relajar a los pacientes. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho la música, toco batería hace muchos años y me gusta mucho la música, y en el fondo ahí les digo, pues, ¿qué canción quieres? Y todos te miran tan súper nerviosos y dicen, me da igual, o sea, ¿cómo me estáis preguntando ahora qué música quiero escuchar? Y digo, bueno, pues tenéis 5 o 10 minutos desde que entráis al quirófano, que es tu momento de más tensión. De relajarte. Hombre, y si te relaja. puedo poner una canción que te gusta, y ahí tengo mil historias graciosas. O sea, una abuelita que de repente un día llega y me dice, no, es que me da un poco vergüenza decirlo, pero díganos. Y era, no sé, el nieto que tocaba en un grupo esto de death metal, y la abuelita quería escuchar eso, y le digo, bueno, pues no se la ponemos, tío, no pasa nada. O sea, cosas graciosas, y así se relaja la gente. O sea, vaya siendo un poquito más humano este mundo tan ajeno que tenemos. Es verdad que estás en un campo muy complejo. Ya sabemos que las caderas y las rodillas son siempre difíciles de darles una recuperación al 100% de funcionalidad, ¿no? Ahí hay dos mundos, porque ahí está el mundo de la cirugía protésica. En el mundo de la cirugía protésica los resultados son mucho más fidedignos. O sea, el 97% de las prótesis de cadera quedan bien. Y quedan bien con buena calidad de vida y pacientes satisfechos. 94% de las prótesis de rodilla. Pero, por ejemplo, en la artroscopia de cadera, uno de los grandes desafíos no es solamente que el paciente vuelva a hacer su deporte, sino que vuelva, o sea, que eso se llama el return to play, que vuelva al return to performance que tú quieres. Y eso Claro. es macabro, o sea, ni un 70% de las artroscopias de cadera vuelven al nivel de performance previo a la lesión. Y eso, claro, ahí te maneja una presión a nivel, por ejemplo, de nosotros. Claro, no es lo mismo operar a tú y yo, que somos un par de cristianos normales que jugamos un partido de pádel, un partido de fútbol, salimos a correr un poco y eso es nuestro deporte. Yo le pego un poco más de caña, ahora te cuento. Sí, bueno, aunque hagas triatlón, Sí. aunque hagas triatlón, no vives de eso. No, claro, no vivo de A ello. eso es lo que voy. Hay gente que sí vive de eso, entonces cuando eres un traumatólogo de deportistas de élite, ya empieza la presión más competitiva. No, claro, es que vosotros ahí mis que evidentemente tenéis pacientes que son profesionales ¿No? de clubes de Tenéis que tomar fútbol, de decisiones baloncesto, importantes, o sea, y son decisiones vitales. Volviendo a lo que estábamos hablando, claro, cuando tú trabajas con un profesional, tenéis que entender que ese profesional tiene un mundo completo alrededor de él. Tiene un montón de presiones que nosotros no tenemos. Primero, ellos mismos. O sea, no hay persona más competitiva que un deportista élite. O sea, consigo mismo. O sea, después, con su cabeza. Porque las expectativas que tienen no son las expectativas de la realidad. Segundo, nosotros no somos magos. O sea, no podemos cumplir todas las cosas. Tercero, los entrenadores, los preparadores físicos, los fisioterapeutas, los sponsors. Y ahí manejáis muchas presiones que tú eres, siendo el médico, el único que no tiene ninguna remuneración económica directa. O sea, el deportista, cuando ya te tiene cariño y confía en ti, es porque realmente tú querés lo mejor para él. O sea, tú no influís ni en su contrato ni nada, sino que solamente en su recuperación. Y por lo menos en mi forma de ver la medicina, el querer ayudar es lo mismo básico que comentamos Claro, al principio. y tú ahora nos contarás, ¿no? Pero tratas y has tratado a deportistas de maximísimo nivel y al final, cuando un deportista tiene una lesión, sobre todo articular, ¿no? Que siempre sale de esa lesión y dice, "Hostia, es que no me acabo de encontrar, noto algo raro, ¿no? En el apoyo, al final tú eres la persona que le tienes que transmitir la confianza de dale tiempo, Bueno, o ahí haz estos un ejercicios poco lo que de hablábamos, rehabilitación, un poco de lo que, fortalecimiento, ¿no? lo que hablábamos recién de que, a ver, yo soy el cirujano, yo no puedo hacer todas las cosas y no tengo todo el tiempo del mundo para hacerlo. Obviamente tú tenés que transmitir un mensaje positivo, pero tenés que preocuparte, y un poco lo que yo he ido formando estos años es un equipo alrededor mío de gente con esa mentalidad positiva. Trabajo con fisioterapeutas que son excelentes, que cuando yo llegué a IMSS, que logré formar de la unidad docente, hicimos las sesiones clínicas en las cuales yo peleé
porque los fisioterapeutas dentro de su jornada laboral tuvieran una hora que no generaran dinero, pero que sí que aprendieran un montón. Bueno, yo creo que eso, el hecho de trabajar codo a codo con tu fisio y con tu equipo es genial. O sea, yo he recibido varios pacientes de distintas partes de España y un par de pacientes internacionales ya llevamos operados, y la gracia es que en el fondo le digo, dame el teléfono a tu fisio. Y todos te quedan mirando, es que no me interesa hablar con el deportista porque no entiende las cosas, no me va a pasar 3 horas explicándole al pobre cosas que le van a dar miedo, mejor se lo explico al fisio, que así le doy seguridad al fisio. Yo todas las cirugías que hago, todas tienen un protocolo súper ordenado. La artroscopia de cadera, yo siempre les digo a los pacientes, o sea, el 50% del éxito está acá en mis manos, pero el otro 50% está en tu fisio o en nuestro fisio, que es el que quiero que tengáis, y tú ganas en el fondo. Y les pasamos un planning casi que por semana a semana de lo que tienen que ir progresando, cuáles son los signos de alarma y todas esas cosas, que cuando se lo mandáis a un fisio que trabaja afuera, te dicen, esta es primera vez que me lo mandan. Y sin ir más lejos, o sea, operé una jugadora de un club de primera y le mandé el planning, o sea, tenía una lesión del recto anterior, la operé y le mando el planning, pero al detalle de todo lo que quiero y cuándo quiero que venga control, qué cosas tenemos que medir, no sé qué. Y el director de los equipos médicos me llamó y me dijo, nunca nos habían mandado un cirujano nada así. Y yo digo que en el fondo es que es la gracia, o sea, no podéis trabajar solo, lo que decís tú, yo también mis deportistas de elite que opero se van con el número del psicólogo. O sea, pero es que obvio, ¿no? Y yo no tengo una hora, me encantaría, ¿eh? O sea, yo por mí trabajaría sí, pero una hora para dedicar a cada paciente. O sea, es mi sueño. Imposible. Bueno, me encantaría. Algún día espero que pueda cobrar lo suficiente para poder... sí. Sí. ¿Y nos puedes contar algún caso de éxito, ¿no? que te guste, pues, ¿no? Trasladar o transmitir de algún jugador, de algún deporte que consideres, ¿no? A ver, lo que pasa es que yo creo que en el fondo, uno cuando trabajáis con deportistas de elite no podéis decir los nombres de ellos por las lesiones, por tema de contrato. Entonces no puedo contar así cosas así por respeto a ellos. Yo creo que en esas cosas también va la confianza. O sea, a nosotros nos encanta, mucha gente le encanta el morbo de que, oh, mira, el doctor operó tal, no sé qué. Y en el fondo, sí, pues las redes sociales y todas esas cosas lo usan, salen, no sé qué, pero yo creo que los casos de éxitos más importantes no son necesariamente los casos que sale todo bien, sino que es cuando algún jugador tiene alguna complicación, que es dentro de las estadísticas normales, y tú estás ahí al lado para poder ayudarlo. Yo creo que eso marca una diferencia brutal de cara hacia el desarrollo como persona, y ver de estos deportistas después del día de mañana llegan a ganar un campeonato, tío, es brutal. O sea, sin ir más lejos, o sea, no sé, pues la Paula José María ayer me invitó a estar con ellos en el final del Máster de Barcelona, después de un año... Jugadora de pádel. Sí, bueno, la número uno del pádel, sí. Que es una persona que ella, o sea, me iba haciendo amigo, ha tratado a su pareja, que es el Agus, y me iba haciendo amigo de ella, y es una relación súper rica. Entonces al final que ver a estos jugadores que han tenido muchas dudas, muchos miedos, han llegado a tu consulta, a ver, estáis hablando de tomar decisiones de una persona que está moviendo literalmente el límite de ese deporte hoy en día, y el pádel que está creciendo una locura. Entonces es muy bonito, y la verdad que, no sé, ayer volví a la 1 de la mañana desde Barcelona y venía, o sea, con el corazón pleno, y yo creo que es mutuo, o sea, que te digan, oye, gracias por estar en mi equipo, y como te digo, o sea, precisamente ayer, este fin de semana, gané 0, o sea, no me pagaron nada, fui porque me hacía mucha ilusión verla feliz. Pues y entonces al final yo creo que esos son como los casos de éxito, son esas cosas, o sea, no... Y creo que va con cualquier paciente, o sea, yo me pongo igual de feliz cuando es un deportista de elite que cuando es la abuelita que puede jugar con los nietos. Y respecto a las lesiones en los isquios, los isquiotibiales, que ya te vemos muy activo, ¿no? Cuéntanos un poco por qué estás tan enfocado en esto y por qué lo consideras tan relevante. A ver, yo creo que esto gran parte se lo debo a Ferran Abad de Barcelona, que es otro también de mis mentores, que fue una de las personas que me enseñó mucho de cirugía de tendones. Es el gran olvidado, o sea, todos los traumatólogos hablamos de fracturas, prótesis, artroscopia, ligamento cruzado, qué sé yo, pero muy poquitos cirujanos saben de tendones. La anatomía de cada músculo y cada tendón es muy grande, y la cantidad de variantes anatómicas es una locura. O sea, y el hecho de a mí encantarme la anatomía, ser profesor de anatomía muchos años, y estos detalles me ha llevado a esta cirugía que es como el gran miedo de mucha gente, porque no lo saben, pero los isquiotibiales está a 1 centímetro del nervio ciático. Entonces, todo el mundo, los traumatólogos muchas veces, y te lo digo, cuando yo empecé, te da miedo. O sea, y hasta el día de hoy, cuando opero un isquiotibial, o mientras más complicado sea, pues
lo primero que veo es cuando el paciente, no me voy de la clínica hasta que el paciente despierte y mueve el pie. Porque si lo toca ahí es game over casi para el deportista, entonces muy heavy. Y son cirugías muy entretenidas, o sea, son espacios complejos donde no hay. He tenido la suerte de tener muy buenos maestros también. Ahora ya llevo un par de temporadas ya haciendo muchas de estas cirugías porque te empezás a hacer un poco más de renombre y la gente mismo acá, no sé, pues de Valencia te van reconociendo, te van invitando a congresos a nivel internacional y te das cuenta que lo que estás haciendo está bien y van dando buenos resultados. O sea, ¿y te diferencia porque realizas alguna técnica en concreto? Simplemente por casos bueno, por experiencia. La diferencia yo creo que está en las ganas al final. ¿Sí? O sea, yo tengo amigos que son increíbles cirujanos de mano y a mí no me gusta nada la mano. O sea, a mí, por ejemplo, me fascina el tema de extremidad inferior, lesiones de músculo, tendón y ver estos deportistas volver. Y entonces las lesiones discotibiales, ¿por qué? Porque yo creo que hacen falta especialistas de esto, creo que hay una necesidad real. Segundo, es probablemente que tengamos más lesiones discotibiales que ligamentos cruzados. Y claro, se rompe un cruzado, pero nadie habla de los isquiotibiales. O del recto anterior, o cirugías más complejas como pubalgia, que empezáis a meterte en territorio donde hay nervios, venas y arterias que a la gente le da miedo, en el fondo. La lesión de los isquios normalmente se produce pues, por una falta de fortalecimiento del propio músculo, Precisamente de prevención, ¿no? Es una mezcla de todas las cosas. O sea, yo creo que hoy en día el mundo del negocio del deporte hace que tengan más compromisos deportivos. O sea, antes, hace 2 décadas atrás, jugaban 1 o 2 partidos a la semana, ahora juegan 3. Hay estudios clínicos ya que te muestran que la recuperación de un isquiotibial necesita 72 horas después de un esfuerzo máximo sostenido. O sea, tú no podrías ser una persona correr 2 maratones seguidas sin riesgo de lesionarse. Y más encima a eso tienes que pedirle precisión para que meta el gol, el sprint perfecto para el pase perfecto, o sea, es una carga emocional, todos no duermen, entonces es un cúmulo de cosas que aumenta el riesgo de lesiones. Y es tal cual, o sea, en una plantilla de 25 jugadores vamos a tener 3-4 lesiones discotibiales por año, que es una brutalidad. Entonces, tal cual como salió un programa de la FIFA, que se llama el FIFA 11+, para prevenir lesiones de cruzado, el Barça está haciendo una que es con Jordi Puigdemont y Ricard Pruna, que son muy buenos amigos Sí. y maestros míos. Tío, de hecho, con Ricardo organizamos un curso de ecografía juntos y a Jordi, cada caso complicado que tengo isquiotibiales, yo no tengo ningún problema en pedir ayuda. Yo Claro, creo que eso es otra cosa interesante que Lo de los egos que comentábamos. a mí me ha antes, ayudado mucho claro, en la vida. sí, ¿Sabes? sí. Yo, es que pedir ayuda es gratis, tío. O sea, y lo mismo cuando alguien me pide ayuda a mí, siempre lo logro. O sea, lo mismo que me hayan invitado a usted acá, para mí es un honor. ¿Cachai? Y cuando vemos que un jugador de fútbol, por decir algo, ¿no? Que es una lesión muy común la de los isquios, por la famosa pedrada, ¿no? El clash, te quedas ahí en medio del campo. Porque escuchamos que a veces simplemente la recuperación de un isquiotibial, digamos, es efectiva, ¿no? Con tratamiento, con rehabilitación, con reposo, y cuándo realmente es de cirugía, ¿no? Esto es muy entretenido porque escribimos un capítulo del libro para la ESCA, que es la Sociedad Europea, que me invitó Pedro Dantas de Portugal a ser su coautor. Y teníamos que definir cuánto eran los patrones de no solamente cuándo operar, sino qué técnica usar. Porque los isquiotibiales los podemos operar por artroscopia, los podemos operar con una herida transversa, que es más bonita, que muchas veces en las mujeres es una cosa importante, porque hacerle una cicatriz que le parta la mitad del trasero, por decirlo de una forma elegante, no es bonito. Y la complicación de que tienes menos visión o una longitudinal que te permite ver mucho mejor, pero es más agresiva. Y ahí en el fondo, claro, ¿qué te determina eso? Es saber mucho sobre el tema. O sea, este tipo de lesiones no van a curar de forma conservadora. Generalmente hay una explicación muy buena que a mí me encanta, que es las lesiones musculares tienen que ver con respecto, imagínate, la forma de un árbol. Entonces el tronco del árbol es una estructura muy importante y si se rompe el tronco probablemente hay que operar. Pero si tenemos una lesión muy grande de las ramas, pues al igual esas ramas se van a recuperar, pero el resto sigue funcionando. Entonces, por eso se escucha muchas veces que las lesiones miotendinosas de los isquiotibiales del tercio medio recuperan muy bien. Claro. Estamos hablando de 2 a 6 o 8 semanas. Pero una lesión de la base del tendón, donde está la inserción, por ejemplo, en el isquiotibial o en la parte distal, o sea, le quitaste la estructura y por mucho que no tienen dónde tirar. O sea, en el fondo. Y luego te apoyarás mucho también, entiendo, en todas esas técnicas más regenerativas, ¿no? Hay un mundo ahí, o sea, y también hay una parte comercial. O sea, a mí me tocó escribir el capítulo de infiltraciones de cadera de la Sociedad Europea, de cómo hacer las técnicas de ecoguiadas y todo eso. Creo que una de las preguntas que me hicieron,
¿Qué técnicas hoy en día estamos combinando mucho más? Hoy en día la ecografía para mí es, o sea, un traumatólogo, aunque me maten todos los que no lo saben usar, es como ir a un cardiólogo que no sepa usar el fonendo. El traumatólogo que no usa la ecografía hoy en día, para mí, dedicando a la deportiva, Sí. o sea, exclusivamente, incluso la prótesis te sirve mucho, pero es un error. O sea, creo que tenía una herramienta fácil de usar, a diferencia nosotros de los radiólogos. Por ejemplo, el radiólogo se tiene que imaginar cómo es un tejido. Nosotros ponemos el ecógrafo y después lo abres, entonces sabes cómo es. Entonces, hombre, ya después de haber visto y hecho 5 o 10 casos, ya sabes que lo que ves es eso. Entonces, es más fácil y creo que te puede ayudar un montón eso. Y ahí viene el mundo de las terapias regenerativas, que hoy en día hay un mundo comercial detrás que están abusando un poco de eso. Por ejemplo, el caso más típico, icónico del plasma rico en plaquetas, PRP, sí. pues el PRP es el antiinflamatorio natural más fuerte que tenemos. Tiene factores de crecimiento de las plaquetas, no de las células madre. Hoy en día las células madre las tenemos por la Federación del Medicamento de la Agencia Española, no podemos ponerlas, están protegidas y solamente hay 3 centros que se pueden hacer, Eso es. que son centros de investigación y no de ganar dinero, porque en algún minuto hubo algún pirata que facturaba 8.000 euros por ponerle células madre a cosas que no necesitaban. Y lamentablemente, igual que en todas las profesiones, tenemos bemoles, por decirlo así. Sí. Pero a mí el PRP me encanta, o sea, creo que tiene sus indicaciones. En patología de tendón creo que es algo muy útil, igual que la famosa EPI o la electrolisis percutánea, que nos puede ayudar un montón. Creo que va por ahí el camino, o sea, creo que la investigación es clave en estas cosas. O sea, lo que está haciendo Miquel Sánchez, por ejemplo, en Vitoria, ellos tienen un centro que es brutal, o sea, te dicen, por ejemplo, a los abuelos, tú no es lo mismo hacerle un PRP a un niño que hacérselo a un abuelo. Entonces el abuelo le mide la sangre y miden cuánta concentración de plaquetas tiene este abuelo, y si le dicen si tiene menos de esto, señor, pague este test para saber, pero no pague los 1.000 pavos. Sánchez, que lleva haciendo PRPs 20 años, ¿no? Bueno, es de la persona... El pionero, ¿no? Claro, pero hoy en día, por ejemplo, o sea, cosas que son realmente espectaculares, a neuropatías, a problemas del nervio ciático, o sea, son gente que va, mete una aguja dentro del nervio y te pone PRP dentro. Y el paciente despierto y sale caminando. O sea, y creo que tenemos mucho que trabajar y muchas cosas que por llegar al futuro e investigar. O sea, no... Creo que un médico, un cirujano tiene que ser inquieto primero para medirse a sí mismo. O sea, a mí me da mucha risa esta gente que te dice, no, a mí no se me complican. Y para que no se te complique tienes 2 razones. O operas muy poco y vas a suerte con la estadística, o no mides tus resultados. Entonces, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me ha hecho cambiar mucho, por ejemplo, para las prótesis de cadera, el cambiar mi técnica de abordaje. Antiguamente usaba la vía lateral o la vía posterior. La vía lateral, en palabras sencillas, es cortas 1/3 o 2/3 del músculo glúteo para poder poner la prótesis y después tienes que repararlo. Pero deja un porcentaje grande de gente con cojera, que es el Trendelenburg, que van como cojeando. Sí. Pero claro, un 10% de la gente, pero que se quejen del mal resultado, solamente un 1% porque les duele. Pero claro, los pobres venían de estar tan mal que los deja sin dolor y ya van felices. Pero ahí viene la demanda. No es lo mismo dejar a un tipo de 40 o 50 años con una cojera, 1 de cada 10, que a una persona, no sé, joven, ¿no? Claro, joven, que te está pidiendo que el tipo quiere seguir entrenando. Tengo un par de casos entretenidos. Y cuéntanos con la asesora, ¿no? Que es por vía anterior, ¿no? O sea, la vía anterior, bueno, está como muy de moda y muchas cosas así. La vía anterior lo que es una técnica menos invasiva, o sea, es una cicatriz de 7-8 centímetros en la cual tú vas entrando a través de 2 músculos, Sí. ¿vale? Y en el fondo no cortas ningún tendón ni ningún músculo, para que los pacientes lo puedan entender. Es una técnica que no la podemos usar para todo el mundo, o sea, pacientes muy obesos, pacientes muy musculados, no es la indicación ideal, pero sí que para el 90% de la gente lo podemos utilizar, y la verdad que a mí me encanta porque la recuperación es espectacular. O sea, un paciente lo tienes que frenar. O sea, llegan y te dicen a las 2 semanas, oye, voy caminando 3.000, 4.000 pasos, y dicen, ¿a dónde vas tú? O sea, que cierre primero la herida. Después tenemos un par de videos publicados en IMSS de prótesis con caderas bilaterales que están entrenando como animales a los 2 meses, y tú decís, wow. O sea, y tú realmente pensáis, oh, eso lo hice yo, tío. O sea, es realmente espectacular. Y aparte que tiene una parte muy bonita también de la parte estética, que creo que los traumatólogos nunca nos hemos preocupado mucho de eso, que todos ponen grapas y nadie te pregunta, todos dicen, ¿cuántas grapas tienes? Yo no uso grapas casi nunca. Hago suturas intradérmicas, que son suturas que son como las que usan los cirujanos plásticos, ¿Sí? pero no solo para que quede cerrado más bonito, sino porque
drena menos y probablemente no está demostrado todavía porque necesita un número muy grande de pacientes para demostrarlo, pero drena menos, se infectan menos, o sea, hay menos complicaciones de la herida y claro, esta incisión se puede hacer de una forma que se llama tipo bikini, que es pues de la forma de la braga de la mujer o el calzoncillo del hombre y le pusiste una prótesis a un paciente, una prótesis que es un tocho grande que por 8 centímetros que no se ve. Entonces, espectacular. A mí realmente una de las cosas que cuando lo vi la primera vez a otro cirujano hacerle dije, pues yo quiero aprender eso. Yo hoy en día soy uno de los expertos a nivel nacional de esto, voy dando charlas también internacionales, viene gente a aprender conmigo esto y me lo paso pipa enseñándolo porque creo que es una de las cosas que tenemos que lograr difundir más. O sea, oye, pues doctor Bruno, de verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Creo que se ha hecho muy, muy ameno. Creo que hemos conseguido el objetivo, que era transmitir de una manera, pues bueno, no muy cercana, que creo que eso bueno, también va con tu personalidad. Ahí te voy a decir algo, lo que te decía antes, como me gusta que me digan. A mí los pacientes, odio que me digan doctor. Y todos mis amigos, los que me rodean, es muy raro que me digan doctor. Porque no lo necesito. Siempre digo, el doctor se quedó en Chile y no lo necesito. Y mi amigo más cercano, de Bruno, nació con mi mejor amigo, su hermano, me dice, digo, tú no te puedes llamar Bruno, o sea, el no cabe en tu cabeza, o sea, tú eres Bru. Y de ahí para adelante mi amigo cercano me dicen Bru. Pues ahora será Bru. Claro, vale. Entonces, y ahí es porque el no tiene, entonces lo que tenemos que intentar es tratar de tener menos no y más sí en lo que logremos. O doctor Felipe, pero doctor Bruno no. Pues, no, y como se sientan cómodos, claro, al final es eso. Pues eso, que ha sido un placer, ¿no? Y oye, estrenamos la temporada de Diagnóstico Cero contigo y no es fácil que vengáis, también por vuestros horarios y porque bueno, los médicos estáis muy cómodos en vuestra zona de confort, ¿no? Y salir aquí y exponeros a las cámaras, venir a nuestra empresa, Somilab, y tener una conversación tan amena y tan divulgativa, se agradece. Es que yo creo que al final es necesario. O sea, hay que divulgar, efectivamente. Como médicos hay que divulgar. Sí. Y lo estamos viendo mucho. Lo que te comentaba de la charla que dimos hace poco, o sea, de todos los congresos y charlas y cosas que he dado este año, que me han tocado, o sea, lo estaba contando el otro día, llevo más de 12 congresos, algo así este año, y charlas por varios países. Una de las más entretenidas que me tocó fue acá en Valencia, en el Ateneo Mercantil, que me dijeron, Bruno, ¿queréis dar una charla que se llama Cadera y Rodillas Felices? Público objetivo, 50, 70 años, gente que no tiene idea de medicina. ¿Y cómo yo le explico a estos tíos? Y fue muy entretenido y ahí el trabajo, los fellows me ayudaron a prepararla, buscamos varias ideas. Empecé, por ejemplo, muy entretenido en no sé si conoces a Víctor Cooper, que tiene una... Sí, Víctor Cooper, sí. Esta que es el C por H... La actitud multiplica el conocimiento. Exacto, ¿no? exacto. El conocimiento es, ¿y qué más? Y las habilidades. El valor de una persona es igual al conocimiento más las habilidades por la actitud. Y la actitud es el factor que multiplica. Y al final yo partí la charla diciendo eso y le decía, la suerte que tenemos es que si el paciente tiene una actitud que multiplique, todo lo que te pueda ayudar yo va a hacer que llegues lejos. Eso es muy entretenido y eso es trabajar con la gente y enseñar, pues, al final. Muy bien, Bruno. Pues muchas gracias. Muchas gracias por estar.